Vamos a empezar orando para ya iniciar con el tema. Y bueno, las que se vayan agregando, ya si alguien me puede apoyar en darle la hojita, tú me puedes apoyar, darle la hojita. Les entrego una hojita con los versículos. No sé si vamos a ver todos, pero es una guía de lo que estuve estudiando y creo conveniente compartirlo. Como les dije, es bueno seguir estudiando en casa, entonces si no vemos alguno o de los que voy a mencionar, revísenlo en la casa porque son confirmación de los temas que vamos a estar viendo. Y quizá el Espíritu nos da, todos los vemos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, como les dije, estas son las 7 iglesias, eso es para que nos demos un panorama de cómo estaban en Turquía. Actualmente todavía se ven las iglesias, pero ahora nombres de otras ciudades, ¿no? Pero bueno, que es Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahorita nos encontramos en el punto 2 y bueno, para que las que quieran, si llevan notas, la pueden recortar en su libreta y pegarlo ahí para que les sirva para las siguientes iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos primeramente a ti la gloria, la honra, Señor. Gracias por esta tarde, porque nos has permitido llegar a esta casa, Señor, a buscar tu palabra, Señor, a buscar el entendimiento, el conocimiento de ella, Señor. Sabemos que son tiempos de preparación, Padre, y queremos estar listas como tus hijas, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, nos hables a cada una, Señor, estas palabras que tú tienes preparadas, Señor, para este día, Señor. Te damos la gloria, la honra, Espíritu Santo, muévete con libertad, toca cada corazón, quebranta nuestros corazones, cambia nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, Señor, que seamos más parecidos a ti, Jesús, para estar listos, Señor, como tú preparaste esta iglesia, Padre. Te damos la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Recordemos que estábamos en la iglesia de Esmirna. Y hoy nos tomamos un tiempo nuevamente. Acordémonos cómo empezó la dinámica de la vez pasada. Venimos de un tiempo de persecución. Si somos la iglesia de Esmirna, Esmirna no tenía la libertad para congregarse. Entonces, hoy nosotras hemos decidido venir a prepararnos, a seguir preparándonos de la palabra que Dios tiene preparada. Y el Señor ejerció su soberanía al escoger a las iglesias para cumplir su propósito. Él escogió a estas 7 iglesias que vemos vemos en las hojas, en Asia Menor y específicamente Esmirna. Y veíamos la semana pasada que en griego Esmirna significa mirra, que es una especia aromática dulce, pero que representa el sufrimiento. La mirra es una resina que proviene de un árbol que se llama copipora, mirra, y se extrae de la corteza del árbol haciendo incisiones o exudación espontánea. Entonces lleva un proceso para que la mirra se puede ocupar en diferentes cosas, como son la elaboración de perfumes, ungüentos, medicinas para embalsamar los cuerpos. Y en la actualidad, la mirra se sigue produciendo en esta zona y también en Israel se sigue utilizando. O sea, vemos que es todavía una especie aromática muy valiosa, con un valor más o menos, estaba viendo un botecito de aceite, está alrededor de $15-20, entonces no es tan económica, ¿no? Y aquí en Cancún tampoco es tan fácil encontrarla. Y esta mirra representa el sufrimiento de Cristo. Por consiguiente, esta iglesia Esmirna era una iglesia sufrida, que era la prefigura de la iglesia que sufría bajo la persecución, lo veíamos del Imperio Romano, pero también los mismos judíos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? En otras palabras, esta iglesia estaba en la tribulación de Cristo y en la comunión de sus padecimientos. O sea, después de que murió Cristo, se siguió predicando el evangelio y siguieron pues sufriendo la persecución, no solo cuando estuvo Cristo, que la iglesia primitiva, podemos ver ahí mucha historia, que vimos los puntos de esta iglesia específicamente, que
todo lo que estaba sufriendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Vamos primero a Colosenses 1:24. Yo voy a estar leyendo los versículos y cuando necesite ayuda ya les voy a pedir para que sea un poquito más rápido. Colosenses 1:24. Pablo dijo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Y quiero hacerte una pregunta. Aquí yo creo que, bueno, no hay ninguna nueva en Cristo, ya tenemos un tiempo recorriendo los caminos del Señor. ¿Cómo te sientes? Porque dijo Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, o sea, por el cuerpo de Cristo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, todavía él tenía que sufrir también toda la persecución. Pablo tuvo que pobreza, enfermedad, muchas cosas que sufrir. ¿Por qué? Por llevar el evangelio, ¿verdad? Por este cuerpo que dice el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y tú cómo te sientes cómo ha sido el proceso cuando has invitado quizá a alguien a la iglesia, le has predicado y lo ves después de un tiempo sirviendo ya en la iglesia, ¿verdad? Pasan, no sé, 5 años, pero durante esos 5 años, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Has tenido que sufrir también los sufrimientos de Cristo? ¿Los padecimientos de Cristo? Sí, como Pablo, ¿verdad? Entonces, cada una, cuando empezamos a conocer y a caminar con el Señor, pues también tenemos que padecer. Es parte de nuestro crecimiento, de nuestro acercamiento con Cristo, de conocerlo más. Aunque nadie puede continuar esta obra redentora de Cristo, sus sufrimientos muchas veces son experimentados por todos sus seguidores, que actualmente pues somos nosotras las seguidoras, ¿no? Hemos podido experimentar muchos de esos sufrimientos que obviamente nunca vamos a igualar a Jesucristo, ¿verdad? Nunca, indudablemente, jamás podremos cargar con todo el pecado que Él cargó por causa de nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nosotros solo experimentamos una pequeña porción de eso. La iglesia de Esmirna, vemos la continuación colectiva de estos sufrimientos, que vimos que eran perseguidos, que hablaban mal de ellos, ¿verdad? Había blasfemia en contra de ellos, que si se reunían a escondidas, que estaban comiendo carne, y pues no, era para la Santa Cena, sufrían rechazo. Los cristianos en Esmirna no podían trabajar igual que, a pesar de ser un pueblo pues con dinero, no podían hacer muchas cosas por causa de llevar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotras, actualmente o en algún momento del recorrer con Cristo, vamos a experimentar lo que ellos experimentaron en esta iglesia. Y vamos a iniciar ya con la base, que es Apocalipsis 2, del 8 al 11. Recordemos que hace unas semanas empezaron a hablar acerca de Apocalipsis, y recordemos cuando Juan se encontraba exiliado en las islas de Patmos, en el mar Egeo, más o menos tenía 90 y tantos años cuando Dios le habla, y una de las cosas curiosas que le decía en el 17 dice: no temas. Muchas veces el Señor nos dice: no temas, yo estoy bajo control, no te asustes, todo va a estar bien. Y Juan seguramente sentía todo esto, ¿verdad? Cuando le habló el Señor, sentía miedo, porque si no, no le hubiera dicho: no temas. Eso solo es un recordatorio, ¿eh? Y luego también le dice: escribe. En el 19, escribe las cosas que has visto. O sea, qué interesante, porque no solo se quedó un conocimiento para él, sino un conocimiento para compartir generación tras generación. Y míranos hoy aquí reunidas, cuántas generaciones, cuántos años no han pasado, y hoy estamos aquí reunidas aprendiendo de esa misma palabra, de ese mismo mensaje que le dijo a Esmirna. ¿Cuántas le dan gloria a Dios? Amén. ¿Verdad? Imagínate, le habló a Juan y hoy le habla a la iglesia de Esmirna
este mensaje, pero también hoy en día nos está hablando a nosotras. El Espíritu de Dios quiere que aprendamos algo, quiere que nos llevemos una porción de algo, porque seguramente nos va a servir para nuestra preparación, ¿verdad? Y vamos a iniciar en Apocalipsis, como les dije, 2. Hoy vamos a ver el 8 y parte del 9, si Dios lo permite. Entonces vamos a leer. ¿Quién quiere leer el 8? Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Entonces vamos a ver qué dice. Y escribe al ángel. O sea, ¿quién era el ángel? Ese mensajero de la iglesia de Esmirna, esa iglesia con un aroma dulce, pero al mismo tiempo que representaba el sufrimiento. Entonces había un mensaje para esa iglesia. Y le dijo, era el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. O sea, le estaba afirmando quién era su Dios, quién le estaba escribiendo. El Señor le dijo a esta iglesia sufrida que Él era el primero, pero también el último. Esto significa que no importa cuán grandes sean los sufrimientos por los que pasó esta iglesia y por muchas veces lo que pasamos nosotras, estos sufrimientos no pudieron determinarlo ni dañarlo. Él fue el primero, pero también es el último. Al sufrir la iglesia debe saber que el Señor siempre va a ser el primero, pero también siempre va a ser el último. Él es eterno, Él es inmutable, Él no puede cambiar bajo ninguna situación. Cualquiera que fuese nuestra circunstancia, Él permanece inmutable. Ser inmutable equivale a no ceder, a ser incapaz de moverse. Imagínate, bajo la prueba que tú estés pasando o la situación que estés pasando, siempre recuerda esto. Él es el primero, pero también es el último. Él llevó toda la carga. Él sabe que vas a pasar, pero Él ya pasó por eso que tú vas a pasar. Entonces Él tiene la respuesta para lo que tú vas a pasar. Y a veces, muchas veces nosotros buscamos pues algunas respuestas, buscamos apoyo cuando el Señor nos está hablando y diciendo, yo soy el último, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Dios, no hay otra cosa que pueda llenarte, que pueda saciarte, sino solo yo. Nada puede ser el primero que Él, ni nada puede existir después de Él. Todas las cosas, todo lo que tenemos que pasar están dentro de su control. Y créeme que esto lo sabía esa iglesia. Porque si vemos, al principio era una iglesia que estaba firme, que a pesar, imagínate estar, ahorita no estamos siendo perseguidas acá, pero imagínate que tengamos que salir escondidas una por una, que nadie nos vea, porque si no nos van a llevar a la fosa de leones, nos van a quemar vivas o muchas situaciones, ¿no? Entonces, Dios escogió a esta iglesia porque ellos permanecieron fieles. Y muchas veces tú te has preguntado si has permanecido fiel. Y déjame animarte, porque el Espíritu quiere animarte y seguirte preparando. Sí, hija, has permanecido fiel muchas veces. Muchas veces, a pesar de las pruebas, tú has seguido viniendo a estudios, has seguido viniendo a prepararte, a limpiarte. Entonces, anímate en el Señor, porque a pesar de las situaciones que tengas que vivir, que tengas que enfrentar, esto no es el último. El Señor es el primero y el último de tu prueba. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Debes de pasar por todos los sufrimientos y llegar al final, porque el Señor, quien es la vida y la cabeza de la iglesia, fue el último y el primero. Vamos a ver donde habla acerca de el primero y el último. Y son los versículos Isaías 44:6, por eso les di la hojita, porque aquí voy a ir un poquito más rápido. Yo los voy a ir leyendo y ya cuando necesite ya les voy a decir. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy Él, yo soy Él, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay más, no hay otro Dios. Luego en Isaías 48:12 dice, oye Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, pero yo también el postrero.
Y en Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces estos versículos confirman nuevamente lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia. Y ellos sabían, tenían esa convicción, efectivamente, porque ellos si estaban tan firmes en sus creencias era porque conocían al primero y al último, ¿no? Alguien que no conoce o que no tiene una comunión con alguien, pues ¿cómo va a creer en eso, verdad? Va a ser mucho más difícil. No sé si alguna pudo ver en la película de Policarpo, en YouTube. Y si se fijan, bueno, las que puedan ver en el transcurso de este estudio, está interesante porque nos permite ver un poquito a la vida de Policarpo, lo que estuvo viviendo, pero también del entorno, de cómo la iglesia primitiva estaba siendo perseguida, ¿no? Y dirás, bueno, ahorita nosotras pues no estamos quizás siendo perseguidas. Dice la palabra que habrán tiempos donde vendrá la persecución, estamos siendo preparadas para esos tiempos, pero también de alguna forma, pues sí sufrimos persecución, ¿verdad? De alguna u otra forma, cuando nos enfrentamos a pruebas, alguien habla mal de nosotras, nuestra misma familia, ¿no? Cuando decidimos creer en Cristo, seguir a Cristo, ¿cuántas veces no nos hemos sentido rechazadas, ¿no? Bueno, no solo es el sentir, es que así sucede, ¿no? ¿Cómo puedes cómo puedes dejar una religión o seguir o tener una convicción por alguien si quizá no está? Bueno, muchas cosas que nuestra misma familia no puede entender porque no ha sido revelado el Espíritu Santo en sus vidas. Pero nosotras que hemos creído esa convicción, entonces ahora puede el Espíritu entrar en nosotras y cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, y entonces hoy pues estamos acá reunidas, gloria a Dios, ¿verdad? Porque algo está haciendo el Espíritu. Si estás aquí es porque algo específico está tocando al Espíritu Santo. Y bueno, en Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. O sea, nos vuelve a confirmar, ¿no? Fuera de Él no hay otro. Él fue el primero, el primogénito entre todos los hijos, y pues Él pagó por todas nosotras, por cada una de nosotras, sin importar qué hayas vivido, quién eres, cómo actúas. Él pagó ese precio para que hoy estuviéramos aquí. Voy a agarrar un poco de agua. Y entonces nos vamos a la segunda parte, que dice, el que estuvo muerto y vivió. Entonces, el del versículo del Señor también dijo, el que estuvo muerto y revivió. Revivir significa resucitar. O sea, Él no solo se quedó, resucitó, Él está vivo. El Señor sufrió la muerte, pero volvió a vivir. Él pasó por la muerte, pero ¿qué creen? ¿Qué pasó? Que la muerte no pudo detenerlo. La muerte no pudo detenerlo. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque vemos muchos mueren, pero nadie puede resucitar como él lo hizo, y Él fue el primero, el primogénito, que la muerte no pudo detenerlo. En Hechos 2:24, aquí vamos a confirmar esta parte de que Él estuvo muerto y revivió. Hechos 2:24, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Y como ven, muchos de esos versículos los hemos venido, por ejemplo, ya en anteriores estudios se ha tocado, pero bueno, confirman esta parte en Juan 11:25 y 26. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, también nosotros, si creemos en Él, ya no vamos a estar más muertos.
¿Qué Él nos ofreció? Vida eterna. Esa vida que nada ni nadie lo puede llenar, Él la dio y nos dice, si tú crees en mí, tú vas a tener esa vida. Tú vas a resucitar, porque prácticamente nosotras estábamos muertas en lo espiritual. Hacíamos cosas que no eran gratas ante Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando vino el Espíritu Santo? Nos empezó a llenar de su palabra. Entonces hubo un despertar en nosotras, hubo un entendimiento de su palabra y empezamos a actuar de diferente forma. Porque estábamos muertas, pero resucitamos ahora a una vida que no es una vida pasajera, es una vida eterna. Y aquí vemos el pasaje cuando el ángel le habla a María, en Mateo, que Jesús estaba en la tumba. En Mateo 28, 5, 6 dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengas miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Tal como lo dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Imagínense la impresión de lo que ocurrió en esa época, ¿no? Porque bueno, no era así como que ocurran esas situaciones continuamente, ¿no? Y el Señor Jesús ya les había hablado de esta parte, pero experimentarlo, vivirlo ellas debió de ser bastante impresionante, ¿verdad? Que fueron a la tumba y que ya no estaba. Y posteriormente vemos en Mateo cuando ya se les aparece a Jesús y todo esto. La iglesia sufrida también necesita conocer a Él como la resurrección. O sea, nosotros necesitamos conocer a Jesús como la resurrección para poder pasar por todo tipo de sufrimiento. A ver, esperamos para que... Listo, dice, la iglesia sufrida también necesita conocer a Él como la resurrección para poder pasar todo tipo de sufrimiento. Si nosotros no conocemos que Él es el principio, que Él es el final, que Él revivió y comprendemos la magnitud de lo que significa revivir, pues nos va a ser muy difícil poder atravesar pruebas cuando el Señor nos dice espera, cuando el Señor nos da una instrucción específica. Y no te lo digo porque me lo platicaron, te lo digo porque muchas veces nosotros hemos experimentado esto. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento del poder y quién es nuestro Dios, nos es muy difícil poder atravesar ciertas pruebas que solo a través del conocimiento de la palabra, de la revelación de Él, vamos a poder atravesar. Vamos a poder tener paz, vamos a poder ser llenados de la palabra de Dios para esas temporadas. Y más cuando venga el tiempo de persecución, vamos a tener que estar listas. Toda esta preparación, todas las pruebas que has vivido, todo lo que has tenido que experimentar a lo largo de estos años, no ha sido en vano. Cada prueba va de gloria en gloria. Es un escalón más, un escalón más, un escalón más que nos permite conocerlo a Él, saber quién es nuestro Dios, tener el conocimiento de Él para la siguiente prueba. ¿Qué es fácil? Pues no es nada fácil, ¿no? Muchas veces nos es bastante complicado, sobre todo cuando ya estamos en la prueba. ¿Quién nos gusta estar en las pruebas? Pues a nadie, ¿verdad? No nos gusta estar en las pruebas, pero es parte de nuestro crecimiento. Sí. No, ¿verdad? Que no sé. Sí, es referente aquí, sí. Yo lo que veo de esta iglesia, o lo que es la importancia de lo que ellos tenían. Yo creo que el Señor lo que nos quiere decir, aparte de todo lo demás, que, bueno, para empezar nos dice al principio que ¿quién es el que te dice ese mensaje, no? Y Él dice, o sea, es el que tiene control de todo y el que venció a la muerte y el que sigue vivo, como tú decías, ¿no? Uh-huh. Y aquí dice, yo sé lo que estás pasando y lo que estás enfrentando y lo que muchos dicen de ti, de lo que tú hablabas, que hablaban del pueblo de Esmirna, ¿no? Pero yo creo que el valor de
o sea, es como darle la importancia al valor de una firmeza espiritual más de lo que podamos ver en el mundo natural. O sea, para poder enfrentar algo tan fuerte como una persecución, tenemos que tener una firmeza y una unidad como la de Esmirna, porque ellos en medio de la persecución, en medio de este torbellino, porque eran perseguidos continuamente y estaban en medio de pues el Imperio Romano, que era fuertísimo, ¿no? Había mucha barbarie y todo, y los judíos que se decían, pero no eran, ¿no? En medio de todo esto, y se escondían y todo, tenían una firmeza espiritual para soportar esta prueba. Y entonces él lo que dice es: anímate, no tengas miedo, porque a pesar de lo que estás viendo, yo estoy en control. Yo soy el primero, el último, el que tiene el control y el que sigue vivo. Y además, el que te voy a sacar adelante. Así pierdas la vida, yo te voy a sacar adelante. Amén, sí, claro. Y no solo en la persecución, recordemos que Dios nos ha estado hablando a través de esta iglesia, ejemplificando que es también a través de las pruebas, de lo que en esta temporada tenemos que atravesar. Muchas de nosotras van a tener que enfrentar pobreza, otras traición, otras pues quizá unas van a tener enfermedad, no lo sé en qué prueba quiera meterte el Señor, porque el Señor tiene unas ideas magníficas, estupendas, para llevarnos a un nivel que nuestra mente, que es limitada, a veces no comprende. Y cuando ya estamos del otro lado, cuando ya pasamos y empezamos a recordar, decimos, ¡ay! Nos complicamos nosotras, ¿no? Claro, no fue fácil el proceso, pero podemos verlo ya ahora como el Espíritu o como el Señor quiere que veamos, ¿verdad? Entonces debemos comprender que el Señor nos dice: yo fui perseguido hasta la muerte, pero la muerte no fue mi fin, fue la entrada a la resurrección. Cuando entré en la muerte, llegué al umbral de la resurrección. No tengas temor de la persecución ni de la posibilidad de ser muerto, porque muchas veces, solo de tocar este tema, ¿cómo nos sentimos cuando a veces el pastor empieza a hablar de Apocalipsis, los últimos tiempos, que si la gran tribulación, los 3 años y medio? Entonces ya no, entonces como que ya empieza como que chin, ¿no? Y vendrá, no vendrá, ¿cuándo estaré, no estaré, cómo será? Entonces, ten paz. El Señor, cuando lo puso en su palabra, es porque ama a su iglesia y quiere que estemos listos, quiere que estemos preparados, y que no, esta falta de conocimiento de su palabra no esté en su pueblo, sino estemos atentos a todo lo que ha de acontecer, porque Él dejó específicamente en su palabra, que es esta palabra que está viva, dejó la instrucción específica para cada temporada que ha de vivir la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vamos a Primera de Corintios 3. Primera de Corintios Primera de Corintios 1. Permíteme. ¿Dónde está? A ver si me pueden apoyar, porque más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Pero es en Primera de Corintios. El 20 dice esto, porque a ver si me comprado. ¿El 15? Ok. Sí, 15-20, sí. Entonces, estamos en Primera de Corintios 15, del 3, 4. ¿Sí? Sí, solo que póngale 15. Primera de Corintios 15, 3, 4, 20 y 21.
Me faltó ponerle el 15. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y nos vamos al 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre resucitó de los muertos. Wow, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué es esto que estamos platicando? Y aquí sí me va a apoyar alguien a leerlo en Colosenses 1, del 15 al 23, por favor, quien lo tenga. Es Él la imagen del Dios invisible. Un momento. Perdón. Colosenses 1, del 15 al 23. ¿Ya? Sí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí nos habla, a partir del 21, nos habla a nosotras. Y a vosotros también, que erais de otro tiempo, extraños enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecieres fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Wow, ¿verdad? Gloria a Dios, porque a partir del 21, bueno, nos empieza el 15 al 20, nos empieza a decir acerca de las cualidades de Dios y todo esto que estamos viendo, de que Él es el primero, el primogénito. Pero a partir del 21, entonces nos empieza a hablar a nosotros y a describir prácticamente, ¿no? Y vosotros también que en otro tiempo eran extraños y enemigos de nuestra mente. O sea, nosotros vivíamos en nuestros deleites, en nuestro parecer, en nuestro, pues muchas veces haciendo cosas incorrectas, ¿no? No sé de dónde las haya sacado el Señor, pero a cada una tiene su testimonio, ¿verdad? De cómo nos encontrábamos, qué obras estábamos haciendo, estas obras que efectivamente no eran dignas de arrepentimiento. Y en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, porque volvemos al mismo punto. Nosotros fuimos llenados del Espíritu, fuimos cambiados por el Espíritu, pero tuvo que venir el Espíritu para que nosotros seamos llenados y arrepentirnos, porque el Señor fue el primero y el último que hizo todo, que dio todo para que nosotros pudiéramos entrar, que nosotros nos pudiera escoger y que a través de su Espíritu Santo pudiéramos ser llenos de su Espíritu Santo para arrepentirnos de cómo éramos. Y ahora nos presenta, ¿cómo? Sin mancha, irreprensible delante de Él. Ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia y pedir oportuno socorro. Y, o sea, sin mancha, imagínate, ahora ya no éramos, no tenía que venir el sacerdote, entrar y orar y preguntarle a Dios. Ahora
a través del Espíritu Santo nosotros podemos entrar y hablar con Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Y dice, si en verdad permanecer firmes en la fe y sin moverlos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica. O sea, lo estamos experimentando actualmente. O sea, nosotras seguimos permaneciendo en esa fe porque seguimos viniendo los domingos, seguimos creyendo en Dios, seguimos haciendo obras a través de cada ministerio. Quizá tú estás sirviendo en algún ministerio, bueno, en el ministerio de hospitales, de evangelización, de niños. Bueno, estas son las obras, ¿no?, que estamos haciendo. Entonces, y estás permaneciendo firme ante la palabra de Dios, ante lo que Dios te está diciendo. Y lo más importante es que a veces nosotros creemos o no queremos compararnos con muchos apóstoles, ¿no? O con los personajes que vienen en la Biblia, creyendo que no podemos igualarlo, ¿no? Y sí, efectivamente, cada uno hemos sido capacitados de diferente forma, pero lo que tú estás haciendo actualmente, el Señor lo ha puesto para que tú des ese fruto digno de arrepentimiento, que ya me arrepentí, ahora entonces empieza a surgir ese fruto que se ve. Ahora veo a alguien en la calle, ¿y qué hago cuando veo a alguien en la calle con alguna necesidad? Bueno, no sé si alguna todavía está siendo pulida, porque puede ser que el Espíritu ahora te esté hablando y quiere que empecemos a cambiar ciertas cosas como cuerpo de Cristo. Entonces, si algún hermano tiene alguna necesidad, ¿ahora oras por el hermano? Sí, ahora oras por el hermano, ¿no? Ahora misericordia. Si está enfermo, quizá lo vas a visitar al hospital, ¿no? Si alguno tiene necesidad de comida, pues le compartes de esa comida. Eso es lo que quiere hablarnos el Espíritu Santo. Y esta iglesia, Esmirna, efectivamente trabajaban en unidad. Era una iglesia que trabajaba, que comprendía el cuerpo de Cristo, que comprendía esa unidad, que comprendía cómo veía a su hermano con alguna necesidad y lo ayudaba dentro de su necesidad. Porque recordemos que muchos de esos cristianos les quitaban sus casas y quedaban sin nada prácticamente. Y seguramente en esta iglesia, ¿qué pasaba? Que otros hermanos, pues al quedarse sin casa, pues los invitaban a quedarse en su casa. Y ese nivel de misericordia, como la obtuvimos nosotros a través de ese sacrificio, a través de Jesucristo, es el que nos quiere llevar el Señor. Que es un nivel bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque bueno, no es lo mismo leerlo a través de la palabra que ponerlo en práctica. Muchas veces nos cuesta trabajo ponerlo en práctica porque pues buscamos nuestras propias necesidades, lo que nosotras queremos, o a veces hasta la forma en que lo queremos hacer, ¿no? Y no dejamos que el Espíritu nos guíe, ¿no? Y muchas veces le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y lo hacemos de nuestra forma, ¿no? Entonces, el Señor quiere que nosotras comprendamos que es importante trabajar en la unidad de Cristo, como trabajaba el cuerpo de Cristo en la iglesia primitiva, en estos primeros versículos que veíamos. Y déjame contarte que mientras estudiaba y leía esto y veía acerca de la iglesia primitiva, cómo trabajaba, entonces empecé. A veces uno es olvidadizo de lo que Dios nos ha mostrado, de las pruebas que hemos tenido que pasar. A veces parece que se nos olvida. Y entonces yo recordando con el Señor y hablando con el Señor, yo empecé a recordar, dije, bueno, sí es cierto, ¿no? Yo no lo había experimentado tan palpable en mi vida hasta que viajé a Cuba. Y entonces, la verdad, te voy a ser sincera, porque si lo sabe el Señor, pues cuánto más ustedes, ¿no? Yo muchas veces me sentía quizá incómoda cuando pues yo no tenía muchas cosas de comer, y yo sé que el Señor le ponía a los hermanos de al lado, que vivíamos en una casa, José y yo, y al lado vivían otros hermanos de la misma iglesia. Y justamente habían días donde no teníamos que comer, no había comida, pero orábamos para que el Señor nos diera la comida. Y la verdad, a mí fue de las primeras experiencias tan fuertes que viví, de que el Señor proveía
2 piezas de pollo para ese día, la porción necesaria para que el cuerpo se alimente. Y yo me sentía incómoda con el Señor. Muchas veces le preguntaba, porque no lo había experimentado aquí. Aquí yo voy al Oxxo, al carrito de los hot dogs, de la hamburguesa, ¿no? Uno pide a domicilio y pues le llega, ¿no? O va al súper, al Walmart, y ahí no hay nada de eso, no hay ningún carrito, no hay Oxxo, no hay nada, literal no hay nada. Entonces, no te puedo, o sea, no mentiría la cantidad de veces que el Señor llegaron a mi casa hermanos de la misma iglesia, tocando y dándome algo para mí, o sea, para Mariana. Yo decía, yo podía ver el amor de Cristo a través de ellos. Y una vez, dentro de muchas cosas que el Señor me dio, había una muy necesaria y que yo realmente la añoraba, y era papel de baño, un rollo de papel de baño. Y entonces, una tarde llega una hermana y me dice, mira, el Señor me puso que te trajera este papel de baño. Pero mira, yo sabía que ese papel de baño se lo habían dado en la bodeguita donde el gobierno les da estos objetos, y era el único papel de baño para ella y su familia durante un mes. Entonces ella sacrificó con amor para dármelo a mí, porque ella sabía que yo estaba sufriendo por un papel de baño, ¿no? Y aquí muchas veces pues no lo vemos, valoramos, ¿no? Y te digo, tengo muchas experiencias que el Señor me fue enseñando, me fue cambiando mi forma de pensar, mi forma de vivir, para que en este tiempo estuviera lista y mi corazón fuera quebrantado, porque déjame decirte que tuvo que tocar fondo. Realmente muchas conocen mi vida como era antes, y pues tenía un buen trabajo, un buen coche, un buen salario, vivía bien. Y gloria a Dios, porque nos da temporadas muy buenas y hay que aprovecharlas, disfrutarlas, porque el Señor da, pero también el Señor quita y nos prepara. Y así como decía, en todo he sido preparada, ¿no? En todo tiempo he sido preparada. Y otra ocasión, no tenía mis tenis, porque ahí en Cuba pues hay terracería, ¿no? Y se desgastan los zapatos muy rápido. Y mis únicos tenis que me llevé, que eran los únicos que tenía, se desgastaron. Entonces, ¿qué pasó? Que mi esposo los pegó con un como correa, para que cuando caminara, cuando me los pusiera, lo amarraba, y yo salía a caminar, porque tenía que caminar. Me sentía la vida era diferente y necesitaba caminar. Imagínate a qué nivel tuve que ser. Y muchas veces nosotras tenemos que llegar a esos niveles, para que cuando estemos de la otra parte podamos también ser misericordiosa, decir, ¿qué necesitas, hermana? ¿Necesitas esto? Aquí tienes, porque el Señor dice que te lo dé. Me desprendo de eso. He tenido que aprender, y también aprender a recibir de parte del Señor, porque me ha costado trabajo también recibir, porque yo me creía autosuficiente. Y entonces también recibir de parte del Señor y que nos diga, no, es de esta forma, de aquella forma. Así recibí muchos regalos. Recibí también unos zapatos en Cuba, en un sorteo con las mujeres, bueno, muchas cosas. Y pude ver el amor de la iglesia primitiva. Fue una de las lecciones más fuertes, pero más hermosas que pude ver. Y ahora que estamos leyendo acerca de esta iglesia y estudiando, yo me ponía a reflexionar, y yo decía, bueno, nos falta todavía, porque realmente cada día aprendemos algo nuevo. La verdad, a veces nos cuesta desprendernos de algo, ¿no? Inclusive con las ofrendas o los diezmos, nos cuesta muchas veces, ¿no? Dar un poquito, como que, ay, Señor, sí, pero no... Y el Señor quiere que estemos listas, porque habrá tiempos que también no tendremos, o que tendremos, y que vamos a recibir, pero al mismo tiempo habrán tiempos que vamos a compartir. Y como la iglesia primitiva, como esta iglesia específicamente de Esmirna, comprendía y entendía. Era una iglesia unida, que trabajaba en unidad, y si veía una necesidad dentro de los mismos, la gente que estaba, porque veíamos que a pesar de lo que estaban viviendo, seguía creciendo la iglesia. Entonces, así debemos de ser, ¿no? A pesar de lo que estemos viviendo,
debemos de ser una iglesia que sigue creciendo, y pues nos cuesta todavía, ¿verdad? Entonces, pidámosle al Señor que nos siga hablando para que estemos listas, para que estemos preparadas, para que seamos desprendidas de todo, porque todo lo que tienes es de Él y para Él. Y es algo fuerte, porque como mujeres queremos todo, ¿verdad? Todo, queremos lo mejor, lo más bonito, lo más... todo, porque es parte de nuestra naturaleza, pero el Señor quiere enseñarnos a ser compartidas como mujeres. Muchas veces, hasta en la comida, ¿no? Bueno, yo sé que muchas de ustedes con las vecinas tienen necesidad y pues van y les comparten, ¿no? O sea, creo que esta iglesia en específico, la iglesia de Rey de Reyes, de Corales, de Villas del Mar y de aquí del centro, ha estado aprendiendo a través de muchas situaciones, y hemos estado creciendo en esta área, en la unidad, exacto, ejercitando esto y compartiendo, y gloria a Dios, porque es el Señor, es el Espíritu Santo que quiere que estemos preparadas, que estemos listas para esta temporada, para cualquiera que fuese nuestra necesidad, y animarnos unas a otras, ¿verdad? Vernos con esa misericordia que el Señor nos dio. ¿Qué horas tenemos? 7:50. Yo pensé que iba a avanzar al 9, pero me quedé ahí. Entonces, vamos a quedarnos ahí, porque viene ahora el 9, dentro de ese mismo, y vienen muchas palabras que están un poquito, que hay que estudiarles. Así que te invito a que esta semana estudies qué son las obras, la tribulación, la pobreza, la blasfemia, qué se dicen ser judíos, sinagogas de Satanás. Estúdialas en casa, si tienes versículos, porque la próxima semana vamos a poder compartir un poquito de lo que aprendimos, las que estudiaron, de lo que aprendimos de estos versículos, y poder nutrirnos. Entonces dijimos que estos 10 minutos, les voy a pasar una hojita, porque en estos 10 minutos les voy a pasar la hojita desde acá, y en esta hoja específicamente vamos a poder poner las preguntas que tengamos del día de hoy. Si hoy no me quedó claro algo, si tengo una duda referente al tema, lo ponemos aquí. Y iniciando la próxima semana vamos a aclarar esas dudas, ¿ok? Entonces las voy a ir pasando, si alguien tiene, la escribe. Y, ajá. Me da la pregunta porque no lo escuché. ¿Hablas algo de pobreza que me queda? Sí, no, o sea, la base, vamos, que nos quedamos, el 8 estudiamos hoy, todo el 8, Apocalipsis 2:8. La próxima semana vamos a ver Apocalipsis 2:9. Entonces, si las palabras que yo dije vienen todas en el 2:9, entonces yo te invito a que tú estudies el 2:9 y te sea más fácil y puedas compartir lo que estudiaste para la próxima semana. Entonces, estos 10 minutos, si alguien tiene algún comentario, algo le habló el Señor, ahora son estos 10 minutos para que podamos hablar y compartir. ¿Alguien quiere decir algo? Para eso son los 10 minutos. Cintia, y luego, ¿sí? ¿Quién es? ¿No? Cintia. Nada, pues he estado leyendo estas cartas y veo en especial, me gusta como el ver el detalle del Señor, de poder a cada iglesia presentarse con diferentes formas de su ser, de Él mismo, de su esencia, de Dios. Y en esta iglesia, cómo se presenta como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Y regresar a Éfeso y ver cómo se presentó como el que tiene en la mano las 10 estrellas y bueno, todo esto.
Y creo que, bueno, es un consejo para todas, porque yo lo he hecho, es estudiar y que el Espíritu Santo nos revele personalmente por qué en cada iglesia se presentó de una forma diferente. Y me queda claro que en esta clase, que Él es todo. O sea, a veces en nuestra humanidad obviamente vamos a sufrir, vamos a padecer, pero Él nos está dejando claro que Él es todo. O sea, en Él encontramos todo. Él es todo lo que necesitamos. Si tenemos una situación, Él es el primero y el último. Así es. Él venció la muerte. ¿Qué más puede pasar? Y lo digo en general porque todas atravesamos dificultades y vamos a seguir atravesando dificultades. Entonces, el poder tener esta revelación de quién es Él y la confianza, sobre todo la seguridad de creer que Él lo es, no solo que lo estoy leyendo hasta aquí, sino que se me reveló en el Espíritu a mí como Él, el que me sostiene. O sea, Él te sostiene a ti, Él sostiene tu vida, Él sostiene el mundo, Él sostiene todo. Entonces, es maravilloso poder ahondar en esto principalmente, porque creo que es algo que necesitamos para seguir, porque algo que detiene a la iglesia es el temor y la inseguridad. Entonces puedo ver que en esta iglesia fluía en el Espíritu, porque sabía quién era Dios. Por eso dice aquí, bueno, más adelante, ¿no?, que eres rico, porque realmente aunque ellos atravesaban todas estas dificultades en su contexto, en ese contexto, iban, ¿no? Habían entendido, ellos hacían su parte como iglesia en unidad, en amor, dando los frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros, a poder poner por obra lo que el Señor ya nos ha dado, porque Él lo es todo. Amén. No necesitamos nada fuera de Él. Gloria a Dios. Sí. ¿Qué? Pues yo, a mí me consterna un poquito porque como que siento muchos sentimientos, ¿sabes? Porque yo sé que aunque la iglesia de Esmirna sabía quién era Dios y sabía todo, o sea, digo, nos reflejamos en ella porque ellos sabían quién era Dios, ¿no? Lo conocían. Sin embargo, cuando Dios da esta recomendación, sabe que la necesita, porque sabe que vienen cosas fuertes, ¿no? Y hay un pedacito que pues a mí me impacta un poquito, que dice, sé fiel hasta la muerte. Y ahorita que yo veo todo esto, le digo, Señor, ¿será que yo lo logro? O sea, ¿será que de esa fidelidad de la que tú le estás recomendando a tus hijos, será que, o sea, es un temor, pero es un temor reverente a Dios? O sea, ¿sabes? Yo sé lo que es el Señor, yo sé lo que es Dios, yo sé lo que Él puede hacer por mí, yo sé lo que Él puede hacer por esta iglesia, pero a veces este temor no es un temor, no es un temor que me aleje de Él, sino es un temor que digo, Él me recomienda a mí, como le recomendó a la iglesia de Esmirna, ¿no? Sé fiel hasta la muerte, no temas, porque van a levantarse juicios contra ti, te van a rechazar. Y yo creo que muchas de nosotras no lo hemos experimentado tal cual, o sea, lo hemos experimentado a una escala muy, muy pequeña todavía. Y yo creo que esta experiencia que yo siento que ellos vivían como en algo tan alejado de lo que venían. O sea, Esmirna vivía en esta convivencia, en este amor, pero Dios sabía lo que venía después. Él sabía lo que les esperaba. Y yo creo que el Señor a nosotros, como ahora en esta actualidad, siempre nos está recordando eso. Y aunque a veces escuchemos que son las mismas palabras, o sea, que es la misma recomendación del Señor, muchas veces es una línea tan delgada la que vivimos nosotros en nuestra vida cotidiana,
y la que viví, y la palabra es una línea tan delgada que a veces, si no nos damos cuenta, a lo mejor podemos no tener esa fuerza suficiente para decirle, Señor, sigo aquí, ¿no? Y ahorita que me pongo a pensar y digo, wow, Señor, ¿cómo tú, tú preveniste a estas iglesias? Le tuviste, o sea, tú ya veías lo que venía para cada una de ellas, ¿no? Y cómo se toma el tiempo para específicamente hablarles a cada una de lo que deben procurar tener más atención. Y a lo mejor Esmirna era una iglesia pues que tenía esta parte, ¿no? De que tenían toda la disposición, de que amaban al Señor y todo, pero lo que venía para ellos no iba a ser nada fácil. Sí, era una palabra de advertencia. De advertencia. Y yo, la verdad es que a mí, pues, yo digo, o sea, me da como un, no sé cómo explicarlo, siento un sentimiento como de, y lo voy a decir así, yo sé que yo confío en el Señor que sí va a hacer, pero yo digo, Padre, lo vamos a lograr, lo lograremos. O sea, yo tengo fe que así será, ¿no? Claro, pues si estamos viniendo, si estamos siendo, a veces dices, ay, ¿por qué tengo que pasar esta prueba, ¿no? Esta situación. Es parte de tu preparación, ¿no? Entonces, digo, no, yo sé que a lo mejor ni siquiera a lo mejor el Señor nos va a tener predestinado. O sea, Él sabe lo que nos tiene predestinado, pero a mí me conmueve mucho, es como que Dios ve la necesidad y específicamente se aboca a lo que te hace falta, ¿no? Y eso lo vemos, pues, digo, empezamos con Éfeso y ahorita con Esmirna. Pero pues yo me quedo con eso, ¿no? Pero a mí me impacta mucho esa palabra de la iglesia que les dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. Bueno, ya lo vamos a ver. La siguiente va a estar más fuerte, pero más nos va a hablar el Señor. Bueno, la verdad es que a mí me ha encantado Apocalipsis. Realmente siempre lo vi como, ay no, pues va a venir guerra, tribulación, nos van a matar, nos van a ahorcar, nos van a... Y la verdad es que probablemente sí. Pero ¿sabes qué me emociona? La verdad, hace muchos años, recién yo era convertida, no tenía mucho tiempo, y Mariana se iba a bautizar. Y yo también quería bautizarme, pero mi hija, la más chica, me decía, no mamá, que nosotros ya nos bautizamos, y para qué vamos a ir. Y yo dije, sí es cierto, y decidí no ir a las pláticas. Pero lavando yo el baño, el Señor me dijo, prepárate para las bodas. Y yo no sabía nada de la Biblia, de las bodas, ni nada. Entonces, yo como lo oí muy así como, prepárate para las bodas. Entonces yo le dije a María, yo me voy, si tú no te quieres bautizar, yo me voy. Te cuento todo esto porque yo estoy preparando. Amén. Y yo sé que cada una de nosotras nos está preparando. Y Apocalipsis, digamos, es la preparación para esas bodas. Entonces el Señor nos está hablando de todas las cosas como advertencia que van a venir o que están sucediendo o que podemos pasar, pero la finalidad de Él es que nos preparemos para que estemos firmes, para que lleguemos un día delante de su presencia con nuestras vestiduras sin mancha, sin arruga, con fe, porque dice que será imposible a Dios si no tenemos fe, y que podamos sentarnos todas en las bodas de Cordero y no seamos acá como aquel hombre que explica la Biblia que entró y que sus vestiduras no estaban listas para el banquete. Yo creo que el Señor nos está preparando para ese día. Amén. Yo me llevo. ¿Alguien más? Yo creo que es para que lo apliquemos ya, ¿sabes? O sea, sí es cierto que es para prepararnos para las bodas, pero yo me imagino ahora en los tiempos de ahora tan difíciles, tú imagínate una situación tan difícil como Esmirna, que te van a matar y todo, ¿no? O sea, te raptan mañana y te llevan y te dicen, a lo mejor no te dicen llega Cristo y si no te mato, pero de todas maneras te dicen dame algo y si no te mato, o sea, ¿sabes? O sea, tú no sabes en qué momento vas a estar en una situación tan difícil que tienes que aplicar todo, sí, absolutamente todo lo que hayas escuchado. Esmirna, Efesios. Yo me imagino, ¿no?
no tuve yo ese privilegio, pero las personas que se han casado por la iglesia, que tienen un año, por decir, no tienen tantos años, se preparan, buscan las flores, están esperando esa culminación del deseo de su corazón para estar con su esposo y en las noches estar en la boda del Cordero. Y no estoy hablando de una forma sexual, sino esa intimidad profunda que vamos a vivir eternamente para siempre. Esa es su intimidad. Gracias. ¿Alguien más? Pues no quiero decir mucho, pero estamos en una, como acá dice la hermana Dolores, no estamos en una preparación y gracias a Dios le damos porque agarraron este tema las hermanas que nos dieron estas cartas para que tengamos mucho oído, que no sea lo humano sino lo espiritual, porque depende mucho de lo que estamos aprendiendo para nuestra vida. Entonces, como todas lo han dicho, este libro de Apocalipsis es el último libro que el Señor nos dejó para este tiempo y para el que viene. Entonces, de ahí depende de cada una de nosotros cómo lo apliquemos en nuestra vida, porque no solamente debemos ser oidores, sino hacedores de lo que el Señor nos pide. Le pedimos al Espíritu Santo que nos siga redarguyendo a todas y que el Señor nos use grandemente para poder decir lo que Él quiere que el pueblo aprenda. Amén. Pues bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche que hemos ya concluido este estudio, Señor. Te pedimos nos lleves con bien a nuestras casas, Señor, nos guardes, Señor, y que seas tú, Señor, en el transcurso de la semana hablándonos, trayendo el conocimiento, el entendimiento de tu palabra, Padre. Tráenos convicción, Señor, de seguirte, Señor, cualquiera que fuese nuestra situación, nuestra prueba, nuestra tempestad, Padre, estar firmes y fuertes, Señor, porque tú eres la roca, Señor, tú eres el que venciste a la muerte, tú eres el principio, pero también el fin, Señor, de todo lo que ha de acontecer, Señor, en estos últimos tiempos y en nuestra vida, Padre. Te damos la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.